Se dice que los entes y espíritus no llegan a trascender en muchas ocasiones por el apego o la situación desgarradora en la que dejaron este plano. Uno de los mejores ejemplos de apego terrenal se encuentra en la Plaza Valentín Gómez Farías. O bien, se puede escuchar su carruaje circulando por Mixcoac. ¿Qué pensarías si te digo que justo en esta zona de la Ciudad de México ronda el espíritu de un personaje de los tiempos de la independencia, el cual se niega a abandonar el lugar? Porque sí se escuchaban ruidos y cosas en el tercer piso. ¿No puedes dormir? Comparte tu insomnio con el fantasma de la independencia en Mixcoac. Toda guerra tiene héroes y villanos, siempre dependiendo de quién la cuente. En el caso de la Batalla de Independencia de México no es la excepción. En el mismo suelo por el que caminas todos los días para tu escuela, casa o trabajo, se derramaron litros y litros de sangre de mucha gente inocente en pro a un ideal de independencia. No es de extrañar que muchas de las almas perdidas en esos años de lucha sigan con nosotros aferrándose a un recuerdo, espacio o ideal. Viene y se pierde en esta área, efectivamente, un señor que sale con un sombrero ancho, parece ser de la época revolucionaria. Dentro de esa lucha de independencia se encontraba la necesidad de separar el Estado de la Iglesia, y uno de los artífices más importantes para que eso se lograra, pero muy ignorado en los libros de nuestras escuelas, fue Valentín Gómez Farías, médico catedrático y político mexicano, el cual nació en Guadalajara en 1781. Gómez Farías era un liberal radical para su época. Estaba convencido de que el progreso de México era obstaculizado por dos grandes instituciones, heredadas del pasado colonial, el clero y el ejército, y se dedicó a luchar contra ellas. Pasó de ser diputado en el Congreso mexicano a legislador, senador de Jalisco y luego secretario de Hacienda para tiempo después convertirse en vicepresidente del país. Pero debido a las constantes ausencias de Santa Anna, tomó el cargo de la presidencia en 4 ocasiones y durante este tiempo comenzó con la primera reforma liberal. Y para antes de que te aburras pensando que este es un video de algún alumno random de la UNAM que subió su tarea a internet, te explico su trayectoria porque es importante para entender el contexto. Todo su camino político lo llevó a ser presidente interino. En esos lapsos, aprovechó para hacer lo que te había comentado hace unos instantes, separar a la Iglesia del Estado, promoviendo leyes, y en respuesta a dichas reformas, el clero y los conservadores provocaron su destitución y exilio en un par de ocasiones. Fueron años de ir y venir, de buscar y morir por sus ideales. Este hombre, nacido en Guadalajara, dejó de existir el 5 de julio de 1858. Lastimosamente, no vivió lo suficiente para ver su sueño realizado. Pues es un ser muy antagónico a la doctrina de la religión católica en nuestro país. Fue considerado por sus ideales enemigo de la religión y de la Iglesia católica, por lo que cuando falleció no se permitió que fuera enterrado en un cementerio, pues la Iglesia se negó a darle cristiana sepultura, pues aunque el mismo Valentín antes de morir dejó muy en claro que no quería ningún rito católico tras su muerte y que mucho menos fuera enterrado en un cementerio, sin duda su ideal iba más allá de lo político. Pero sus familiares sí eran católicos, y al intentar darle santa sepultura, la Iglesia se los negó. No permitía que se colocara ningún tipo de crucifijo en su hogar. Al final tuvo que ser inhumado en el jardín de su propia casa, aunque por muchos años se creía que sus restos habían sido removidos a un camposanto por parte de los familiares, pero de forma extraña al siguiente día, sus restos aparecían de regreso fuera de su hogar. Y la tierra lo rechazaba, lo enterraban hoy y mañana ya estaba fuera. Después dicen que fueron los adversarios los que lo sacaban para espantar al pueblo. Finalmente, en 1933, sus restos fueron llevados a la Rotonda de las Personas Ilustres.
Se dice que no fue un buen vecino para los habitantes católicos del pueblo en aquel entonces. Les molestaba mucho tener que compartir aire con un liberal, con un anticlerical declarado. Su enojo era mayor por dos aspectos considerados blasfemos por los creyentes en el siglo XIX: la masonería de Gómez Farías y la prohibición a su esposa de profesar su fe católica. Mitos alrededor de su matrimonio refieren que le tenía prohibido ir a misa, a los rosarios o cualquier evento. Incluso llegaba a encerrarla para que ella no pudiera salir a esas prácticas, además de que tampoco podía usar crucifijos o escapularios. Sus vecinos, al enterarse de esta situación, empezaron a verlo mal e incluso empezaron a odiarlo. Y por dos cosas: una por encerrar a su esposa y la segunda por ser anticlerical. La guerra no solo era contra los españoles y ante sus reglas, sino hasta en contra de la mismísima religión, pues Gómez Farías estuvo afiliado a la logia masónica y con apoyo de esta promovió la primera reforma. Uçları size çevrilmiş bulunan kılıçlar bundan sonra yaşamınız saldırıya uğrarsa masonların sizi savunacaklarını simgelemektedir. Hace 200 años en nuestro país, para que todos, absolutamente todos, te tacharan de hereje, bastaba con ser masón, aunque no se sabe a ciencia cierta si su participación en la logia era de dominio público. Con el simple hecho de buscar atentar contra el poder eclesiástico era más que suficiente. Era obvio que su ideología le permitió ser uno de los parteaguas del Estado laico en México, como lo fue el mismo Benito Juárez, otro masón que también fue parte de esa separación. Pero no creo que recibas con frecuencia sacerdotes. Pues francamente muy pocos. Es lógico. Les has declarado una guerra a muerte. Al enterarse de su fallecimiento, jerarcas católicos avisaron a la familia que no iban a perdonarle su odio en vida y que tampoco iban a brindar servicios para su reposo eterno. Básicamente lo desterraron y acusaron de blasfemo. En pocas palabras, Vicente fue condenado como persona maldita. Su rencor y odio por la iglesia lo hizo partir de este mundo, sin saber si su propósito de vida de verdad habría tenido éxito. Aquel apego terrenal lo transformó en el fantasma de Mixcoac. La leyenda del fantasma de Mixcoac versa en que, si por alguna razón él te escucha elevar una plegaria por el eterno descanso de su alma, vendrá a atormentarte. Pese a que sus restos fueron trasladados a la rotonda de personas ilustres, el espíritu de Valentín permanece en Mixcoac, sitio donde fue maldecido, donde quiso ofrendar su alma como un acto de rebeldía contra el clero, lo que lo conllevó a incluir a creyentes y conservadores, mientras que en la rotonda dicen que se escucha la voz de una mujer, por lo que mucha gente asegura que es su esposa, quien incluso le reza plegarias por las noches para que descanse en paz por la eternidad, mientras que Valentín vaga en su barrio protegido de cualquier acción católica que verle por su alma. Algunos afirman que por las noches se puede ver el fantasma de Valentín Gómez Farías por esta zona, o bien se puede escuchar su carruaje circulando por Mixcoac. Por el día, el ambiente en la plaza es bastante tranquilo, pero al caer la noche, se vuelve un entorno pesado para la gente que pasa por ahí o vive cerca de ese lugar. Hay testimonios de personas que dicen que se sigue apareciendo la figura fantasmal de Valentín Gómez Farías. Pero no solo en la plaza en donde ocurren estas anécdotas, también en donde era la casa de Valentín, lo que ahora es el Instituto Mora. Aseguran que continúa el misterio. Dicen que no te debes de quedar más de las 10 de la noche, si no serás testigo de escuchar ruidos que vienen del tercer piso. Policía, que ya era como mi amigo conocido, me dijo que no me quedara más de las 10 de la noche porque sí se escuchaban ruidos y cosas en el tercer piso. Mito, leyenda o fantasía, eso te lo dejo a tu criterio, pues yo no vengo a convencerte en que creas en cuentos de fantasmas. Sin embargo, los tiempos sanguinarios de la independencia de nuestro país sí dejaron heridas muy sensibles que van mucho más allá de los emblemáticos gritos de Miguel Hidalgo. Pues al voltear hacia este árbol se alcanzan a apreciar personas ahí que se asemejaran como si estuvieran colgadas.